Raúl Canosa, has inundado todo este espacio de castañuelas. De castañuelas, sí señor. ¿De dónde viene esta música? Bueno, pues esta música es parte del CD que grabé hace unos meses y me hacía mucha ilusión incluir a un amigo mío que tiene mucho talento como compositor, que es Carlos Danés. Entonces le pedí que compusiese un fandango para compararlo con otro fandango brillante que tiene Turina. Y nada, pues sacó esta obra que la verdad es que es muy brillante, muy bien escrita, muy cómoda de tocar y al mismo tiempo con mucha personalidad, ¿no? Con esas castañuelas, tarirán, por ahí todo el tiempo. Faltaban aquí bailarinas y faltaban... La coreografía. Oye, una cosa, todas las personas que tienen capacidades empiezan a los 5, a los 6 años. ¿Tú no empezaste con 5 o 6 años en esto de la música? No, la conclusión fácil es que no tenía capacidades a los 5. Entonces... No tenía capacidades de, bueno, digamos de concentrarme. Yo estaba a otras cosas, ¿no? Yo estaba tranquilamente jugando a las espadas y eso, y me acuerdo que tuve, o bueno, la mala suerte, o digamos la circunstancia de que di clases en una academia de estas que te empiezan a hacer el solfeo, y yo ya cuando estábamos en el 3x4, esto que tienes que hacer así, yo ahí ya me perdía, porque tienes que hacer do, re, mi, fa, sol, que además no era música, porque eran solas las notas, y yo, claro, no le veía la aplicación, y a mí esto es algo que me pasa mucho, cuando yo estudio algo y no le veo la aplicación, pierdo el interés. Entonces, bueno, al final mi madre dijo, pues bueno, pues será otra cosa, ¿no? A lo mejor tendremos suerte y será arquitecto o abogado, pero nada, pues años después, cuando fui a casa de un amigo a... ¿Con qué edad? A tocar el piano, pues 10 años. 10 años y... ¿Y no habías puesto una mano prácticamente en el piano? No, lo único que, digamos, había ido ahí, estábamos tranquilamente con mis amigos, y entonces, claro, yo entro y veo que en ese salón tienen un piano, ¿no? Un mueble tan elegante, y su madre era pianista, entonces, pues cuando vuelve mi madre, ¿no? Yo tocaba... Y por la parte de abajo del piano ella tocaba un montón de notas. Y entonces, claro, yo dije, yo quiero tocar eso. Y dices, para eso tienes que estudiar. Y entonces, pues al año siguiente entré en el conservatorio. Bueno, y desde entonces hasta ahora. Hasta ahora. ¿Qué incluirías o qué quitarías de todo lo que has hecho? ¿O no quitarías nada? ¿O no añadirías nada? Yo creo que todo tiene sentido, ¿no? Todo... ¿Y algo falta? Algo falta, tiempo y estudio, quizás un poco de suerte, pero no me puedo quejar, ¿no? O sea, es que son tantas cosas y creo que estoy contento con lo que estoy trabajando, con dónde estoy, con lo que estoy haciendo. Vamos al grano. ¿Y la improvisación? ¿Tú no crees que se necesitaría algún tipo de materia muy específica al respecto? Antes eso estaba muy unido, ¿no? Y el mismo Liszt decía que un músico, para ser un músico completo, tenía que saber de todo. Y qué mejor ejemplo justo que Liszt, ¿no? Que era un gran compositor, pero también era un gran virtuoso pianista, un transcriptor... pedagogo. Pedagogo, claro, o sea, todo, ¿no? Y eso también te da una visión mucho más completa. Ahora está muy focalizado también porque el nivel, por ejemplo, de interpretación es tan alto que también tienes que focalizarte, pero yo creo que de todo se beneficia, ¿no? Yo, por ejemplo, también en el CD que he grabado también he compuesto una obra que es más bien una transcripción de temas distintos de una jota española que se combinan pues, en una obra con cierta aspiración juvenil virtuosística, ¿no? Y que me costó mucho grabar porque me compliqué mucho la vida, digamos. Y luego también transcripciones como, por ejemplo, en la obra que acabo de tocar de mi amigo, pues me pedías que fuese brillante, ¿no? Y el final es algo como... Entonces yo dije, ¿qué tal si hacemos... Y luego la parte que te pone... Hacemos... Y el final, en vez de hacer... Hacemos... Y le metemos así un pelín de adorno, que eso es en parte lo que es una especie, una pequeña transcripción. O sea que Carlos Danés estará encantado. Bueno, a ver, a lo mejor le molesta seguro, eso también, no sé. No le puede molestar, seguro. Le tengo que preguntar, coge mucho volumen. Él no lo sabe. Esto además es un estreno absoluto para televisión porque la compuso hace algunos meses, pero todavía no se ha tocado. Todavía no se ha tocado. Mira, pues Así todo un honor. En directo.
cuando estudiamos piano o cualquier instrumento en un conservatorio, lo hacemos para adquirir las herramientas para luego hacer música. Y esas herramientas las formamos a partir de un tipo de repertorio que es música clásica. Oye, ¿no se podría aprender el piano también, añadir lo mismo que Stravinsky decía? Claro, la gente empieza por música absolutamente tonal, etcétera, etcétera, si acostumbrarse desde el principio a incluir música cromática y mucha, en fin, la gente crecería queriendo nuestra música. ¿Y por qué no el flamenco? Sí, es verdad que hay una cierta desatención a ciertos géneros, ¿no? Al final es una herramienta, estamos aprendiendo una herramienta. Hay que tocar los modos flamencos, que es de las cosas más ricas que hay. Sí, lo que pasa es que cada cosa, cada disciplina es un mundo en sí mismo. Y yo creo que lo que falta es una retroalimentación de otros campos que también te dan una visión más grande y te invitan a explorar otros aspectos. Por otro lado, también no es lo mismo estudiar música clásica en el tiempo de Liszt, donde no tenías ni Gaspar de la Nuit, ni Petrushka, ni Stravinsky, ni todos estos compositores, ni Brahms, que han venido después de Liszt. Aunque Brahms ya estaba en su época, ¿no? De hecho en sus clases él trabajaba las variaciones Paganini de Brahms. Entonces, cuantos más años pasan, más gigantesco es el repertorio de la música clásica y más tiempo y dedicación se necesita. Entonces es complicado encontrar ese balance entre especializarse en algo para realmente ser capaz de ofrecer valor en esa disciplina y al mismo tiempo conocer y enriquecerse de otros ámbitos que enriquecen pues tanto la vida como las propias vivencias, como al final la interpretación o de ciertas obras como puede ser el repertorio español, que están justamente inspirados en esa tradición más flamenca de este país. Oye, ¿tú cuando escuchas música, si lo haces con los ojos cerrados, la sientes más profundamente o...? Pues muchas veces sí, otras veces con los ojos abiertos, si tengo un buen paisaje o si estoy dando un paseo, ¿no? Cambia mucho, ¿no? Yo creo que lo interesante de una pieza es que la puedes vivir de maneras muy distintas según cuando la escuches, en qué estado de ánimo estés, según quién la toque, ¿no? O qué orquesta, qué director, qué pianista. Yo creo que yo en general cuando sí, la disfruto mejor con los ojos cerrados y con los pies bien apoyados en la tierra, ¿no? Como que bueno, pero como que entra mejor, ¿no? Esa energía en el cuerpo entra mejor. Eso obviamente es totalmente subjetivo, pero hablando de cómo escucho la música, yo creo que sí, con los ojos cerrados y con los pies bien puestos en el suelo. ¿Y alguna vez has llorado escuchando música o lloras? Sí, claro. Sí, muchas obras son desgarradoras, ¿no? Por ejemplo, el último movimiento de la sexta de Tchaikovsky, de la sinfonía, ¿no? Los conciertos de Chopin, el segundo movimiento es de una belleza tan sublime, ¿no? Muchas obras, es muy catártico, ¿no? Porque es como vivir a través de esas obras los sentimientos de gente del pasado que tenía una sensibilidad tan privilegiada que es capaz de plasmarla en una partitura y de hacerla vivir 200 o 300 años después al oyente, ¿no? Si está realmente abierto a eso, a lo mejor tenemos una especie de emoción que es ligeramente parecida y eso nos abre la riqueza de esa emoción de alguien que ha sabido codificarla, ¿no? en sonidos, y a mí eso me parece absolutamente increíble, ¿no? El poder de uno de los mayores poderes de la música.
¿Qué aspiración tienes? ¿A qué aspiras? ¿Qué aspiro? En la música. En la música. En la música. Pues yo aspiro A ver. a estudiar tanto que nunca tenga que trabajar. Yo es lo que aspiro, estudiar tanto que nunca tenga que trabajar, que nunca, digamos, siempre poder hacer algo que me guste. Ya sea, pues veremos cómo funciona, ¿no? Qué tal va todo, cómo me puedo ganar la vida, pero digamos, esa es mi aspiración, digamos, que no perciba que esté trabajando o sufriendo, sino que esté estudiando, ¿no? La gente me dice, uy, ¿cuánto trabajo? Y yo, pues no sé si, porque a mí me gusta estudiar, ¿no? Yo disfruto diseccionando las cosas, entendiendo la partitura, buscando nuevas maneras de encontrar, buscando nuevos matices. No es trabajo, o sea, no es algo que digas trabajo, ¿no? Es estudio, es estudio. Raúl, venga. ¿Qué vamos a hacer para tocar en el Avery Fisher Hall? En el Avery Fisher Hall. A ver, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos ¿No te gustaría tocar ahí? Ser programado en las temporadas de concierto del Avery Fisher Hall, de Music Valley, en las temporadas de concierto, en la cima de los grandes pianistas, o no aspiras simplemente... Sí, claro que... ¿Y cómo vamos a hacerlo? Siendo auténticos, no sé, yo creo que... No sé, yo creo que no te satisfacen mis respuestas, porque, no sé, por ejemplo, creo que en otras entrevistas hablabas... son bonitas. Pero son sinceras, o sea, por ejemplo, en otras entrevistas hablabas de cuál es el gran salto, ¿no? Yo no estoy seguro de si hay un gran salto, aunque siempre hay oportunidades muy importantes, ¿no? Pero es como un proceso, ¿no? Y esta idealización de la viralización online, ¿no? Que haces un vídeo y de repente eres famoso y te invitan de todos lados. Yo creo que sucede porque hay siempre un trabajo constante detrás. Es que no sois sinceros. ¿A ti te gusta Daniil Trifonov? Sí. Bueno, él está tocando en todas las grandes salas. ¿Cuál es el camino que has seguido? Seguro que Trifonov también trabaja sin saber, sin tener la sensación de que trabaja. O sea, si todo eso ya sé, pero hay que llegar ahí. Y él ha llegado. ¿Tú no ves que es necesario, pregunto, ganar el Tchaikovsky o todo eso no entra dentro de lo que es una carrera? Sí entra, ¿no? Los concursos en las pasadas décadas han jugado un papel muy determinante en la mayoría de pianistas que vemos ahora. No obstante, a pesar de que yo creo que lo seguirán jugando, también hay otros factores que están empezando a importar mucho a la hora de construir una carrera, porque ahora ya hay tanta gente que toca tan bien, incluso musicalmente, ¿no? A pesar de que a veces sea una musicalidad muy preparada y dibujada, justo para no ofender a nadie en el concurso, porque en el concurso es mejor no ofender a nadie que gustar a alguien, porque si a alguien le gustas, en vez de ponerte 8 te va a poner 10, pero si a alguien no le gustas, en vez de ponerte un 8 te va a poner un 2. Entonces al final es mejor tener todos 8 que un 10 y varios 2, ¿no? Yo claro que de cara al futuro conviene prepararse para concursos importantes, pero no creo que... Yo veo mucha gente en todos estos conservatorios que confía absolutamente en los concursos y no hace nada. No, el Tchaikovsky. Sí, pero Tchaikovsky, el Chopin, incluso el Santander. O sea, es que está marcado así, a no ser que nos inventemos otra industria de la música. Una cosa es la música, otra cosa es la industria. ¿Tú quieres estar en la industria de la música, sí o no? Sí. Vale, entonces, ¿quién marca las reglas? ¿Tú o está marcadas las reglas, aunque tú puedas hacer algo, obviamente? Yo creo que hay una discrepancia entre los parámetros que fomentan los concursos y lo que la industria realmente reclama en cuanto a personalidad de un intérprete, ¿no? Y yo no soy especialmente crítico con los concursos, no como mucha gente, aunque sí que hay muchos problemas, pero sí que digamos que se tiende a un estándar de pianista que luego no es el que la gente más va a perder la cabeza en los conciertos. Entonces es difícil coordinar esas dos cosas, porque muchas veces, como en el caso de Pogorelic, que es el más famoso, pero también en otras ocasiones sucede, Pogorelic salió con más carrera y con más conciertos que el primer premio del Chopin de ese año. ¿Cuál es tu seña de identidad? Mi seña de identidad. Vamos, ¿tienes alguna o no tienes ninguna seña de identidad? Bueno. ¿Qué te diferencia a ti del resto? O sea, bueno, yo creo que a mí también me interesa mucho
sea, creo que la cultura por la música clásica se está perdiendo y también porque hay una falta de divulgarla, ¿no? Y divulgarla de manera que sea interesante y no hablando de armonía, que la mayoría de gente no entiende, ¿no? Un poco como haces tú en este programa, pues yo ya desde hace unos años también lo hago en los conciertos, ¿no? Y el otro día vinieron a casa unos amigos de mi padre que siempre van a los conciertos y me dicen, es que nos encanta porque realmente haces escuchar la música de otra manera, ¿no? Y eso unido, pues, bueno, digamos, con el trabajo de todos los días del piano, yo creo que cambia también la percepción de la gente, ¿no? Porque no sé si puedes disfrutar Gaspar de la Nuit igual si conoces los poemas que hay detrás o si no los conoces. Y al mismo tiempo también me interesa mucho la música española, ¿no? Ahora acabo de grabar pues 1 hora y media de música, no la típica, sino otros, incluyendo 2 compositores amigos míos, una obra que he escrito yo. También otra cosa que a mí me interesa mucho es lo de la improvisación, ¿no? En ciertos aspectos. Yo no soy un gran improvisador, pero me parece que enriquece mucho conocer o tener unas bases, y era muy típico en la edad del romanticismo hacer un preludio, antes de tocar, en la del clasicismo también, ¿no? Un preludio antes de empezar la pieza, ¿no? Incluso era como de mala educación, era como llegar y sin saludar, ¿no? Hola, ¿qué tal? Pues eso, 4 armonías antes de empezar la obra, ¿no? Y eso también es algo que se ha perdido y que también pues, me parece muy interesante, ¿no? Recuperar. También otra cosa que hago es en los conciertos clásicos componer las cadenzas, digamos, porque es lo que se hacía, ¿no? A veces con más acierto, con menos acierto, pero desde luego es algo que a mí me parece muy interesante. Es el margen que dejaba, ¿no? El intérprete para... Sí, también, y bueno, incluso se ornamentaban los conciertos y por supuesto las cadencias pues eran ahí al límite, una cosa que yo no improviso, pero bueno, me la preparo un poco en casa. Es que yo a ti te valoro tanto que no sé por qué, pero te asocio o me voy al barroco. Y estoy en el barroco y allí todo el mundo improvisaba y era lo máximo era ser un buen improvisador, se hacían concursos, en fin, todo el mundo... Se improvisaban fugas, ¿no? Claro, 4 voces, o sea, ese mundo era la alta matemática y ahora, o sea, ¿por qué no reivindicar eso? También hay que, no se puede perder ese valor, algo está pasando con la improvisación. Yo creo que está... Yo te veo ahí y ese es tu seño de identidad, quizás, no sé. Yo creo que una cosa que está cambiando mucho es que ahora, como todo, en estos últimos años todo el CD y las grabaciones, ¿no? Todo es como tiene que estar perfecto, tiene que estar una versión definitiva y eso va en contra absolutamente de la improvisación, porque entonces no puedes dejarte llevar por el momento, sino que tienes que plantearlo todo para que sea una musicalidad, una interpretación planeada sobre la que todo el mundo te va a juzgar. Que haces un día, ¿no? En vez de que antes, pues oye, un día lo haces así y los compositores con los que yo trabajo, pues, un día lo hago así y otro asado, ¿no? Y es lo que tiene, ¿no? Que incluso la interpretación, incluso las mismas notas se prestan a una improvisación y unos cambios muy distintos, de un día a otro, o de una vez a la siguiente. Entonces, eso yo creo que está cambiando mucho porque ahora ya no es tanto buscar un CD para una grabación, sino, digamos, hay una conexión más continua con el intérprete, ¿no? Porque ahora tú puedes tener en internet una sala de concierto cada semana, y entonces una misma obra puedes enseñar cómo se vive tan distinta un día de otro, un intérprete de otro, ¿no? Y eso yo creo que va a fomentar ese regreso a un tipo de improvisación o de algo que sea más vivo que una grabación de CD. ¿Cómo te ves dentro de 25 años? Con una bonita familia, yo creo. Una bonita familia y eso, y poder, pues, digamos, de alguna manera demostrar a mis hijos que si se trabaja lo suficiente, no tienes que trabajar. Y, hombre, seguro que tengo que trabajar, seguro que sí, pero siempre que sea algo que me guste. ¿En la música? Sí, en la música. Me interesan muchos campos. También en algún momento me planteé la dirección, la composición, aunque no me considero compositor, ¿no? Me gusta mucho enseñar, ¿no? De cara, pero gente que le apasione, ¿no? No gente que venga a pasar el rato, sino gente que le apasione la música. Me gusta mucho enseñar.
dentro de 25 años, ojalá te vaya a ver alguna sala de concierto anunciado y tocando la sonata en si menor de Lis o de tu amigo Carlos Dante. Bueno, oye, sí, le tengo que encargar. Será un honor. Una sonata, a ver, bueno, de O momento... tuya, o obra tuya, sería maravilloso. Bueno, obra mía, de momento, Sería maravilloso. si sale, pues tocaré en la Juan March, creo que es el 5 de marzo. Así que, bueno, y tocaré también la obra de mis dos amigos, que son Miguel Vallés y Carlos Danés, y luego mi obra también. Así que, bueno, haciendo poco a poco cosas Se por hace ahí. el camino. Sí, señor. Bueno, oye, Un Ramón, placer. un placer, muchísimas gracias. A ti. Muchísimas gracias.